10, 12. Gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Que me conecto aquí, amados hermanos, para compartir en la página que tenemos aquí. Denos un chancecito. Dale el volumen acá. Gloria a Dios. Aquí estamos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar aquí una vez más a través de este medio, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Aleluya. Hoy traemos el tema los obreros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a orar, amados hermanos, para poner este momento en las manos de Dios. Gloria al Señor. Padre buen Dios, te damos gracias por esta bendición tan grande que nos das, mi Dios, de compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo. Gracias, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Señor, y en tu nombre, Señor Jesús, declaramos libre los aires de todo espíritu contrario, de toda oposición del maligno en contra, que se quiera oponer para que esta palabra salga de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús es cancelado, y en tu nombre, Señor, bendecimos a ese pueblo maravilloso que se dispone a escucharte, Señor. Gracias, Dios eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Traemos el tema los obreros. Amén. Mi esposo continúa. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo un verso en el libro de Lucas, amén. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 2. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando de los obreros, nos vamos a centrar en los obreros, pero quiero decirles que de acuerdo a este versículo, Jesús le dice a los discípulos, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros, ¿ok? Partiendo de aquí voy a decirles que esta, como para nosotros como discípulos de Jesús, para todos en general, es una responsabilidad de estar orando para que Dios envíe más obreros o para que levante más siervos a predicar el evangelio, ¿ok? Esto debe de estar en sus oraciones todo el tiempo, ¿ok? Así que si usted se considera seguidor o discípulo de Jesús, aquí tiene una responsabilidad desde hoy. Si no la había puesto por obra, pues hoy el Señor quiere que aprenda este día que esta es una responsabilidad suya. Le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Rueguen al Padre o al Señor de la mies para que envíe obreros, ¿ok? Así que tenemos esa responsabilidad. Ahora, démonos cuenta que a veces ni siquiera estamos rogándole al Padre para que envíe más obreros, sino que estamos orándole al Señor poniéndole quejas de los que ya están. ¿Cómo hacemos? Y acá está, mire, aquí nos encontramos haciendo algo bien contrario de lo que Dios quiere que hagamos. En vez de estar agradeciéndole por los obreros que hay, miren, sí hay gente cometiendo errores, sí lo hay, sea misericordioso, porque usted también puede caer en el error algún día. Yo no le estoy diciendo que usted va a caer, ni le estoy diciendo que hay que otorgar, como que hay que hacerle lado al pecado, no, eso tampoco. Pero le estoy diciendo que sea, gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermana Leslie Ochoa. Dios bendiga a la pastora Leslie. Gloria a Dios. Ahora, le estoy diciendo que necesitamos ser misericordiosos en algunos casos, ¿va? Porque hay casos en los que si un pastor cayó en adulterio, sí, señores, lo siento, pero hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay que cambiarlo. ¿Y por qué no hay que tenerle misericordia en ese aspecto? Pues les voy a decir que esto de caer en el adulterio no fue accidental. Esto vino planeándolo hasta que cayó en ese asunto. Así que el hombre está débil y así va a estar hasta que no componga su corazón. Entonces,
lo más aconsejable es retirarlo por un tiempo, y si ya Dios lo quiere levantar después, o Dios considera que su corazón está arrepentido y verdaderamente arrepentido, entonces Dios lo va a levantar por su cuenta. Pero por favor, no puede una persona que fue encontrada en el acto de adulterio o de fornicación en la iglesia seguir pastoreando. No puede. No. No, porque él es el llamado a dar el ejemplo, ¿ok? Así que como llamado a dar el ejemplo, él tiene que tener fortaleza y dominio propio, porque el espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros es dominio propio. Así que si no es capaz de ejercer el dominio propio, de no ir a enamorar a una mujer que no es la de él, o lo que sea, entonces si no es capaz de eso, no es capaz de otras cosas, porque él es infiel allá en lo oscuro, y si eso hace, significa que es infiel en algo otras áreas también. En lo económico puede estar malversando los fondos de la iglesia y cosas, y puede estar siendo, mire, por lo general, un pastor que cae en adulterio, él muestra señales desde antes, y las señales que muestran son que es una persona totalmente autoritaria, que nadie le puede decir nada, cosas de estas. Es un montón de señales las que muestra que hay que estar vigilando. Así que vamos a dejar eso por un lado, pero Dios dice aquí en este versículo que hay que estar rogando al Padre o al Señor de la mies para que envíe obreros, ¿ok? Y hay que estar vigilando a los que ya están, porque mire, todos aquí en esta tierra, Jesús nos dio un mandato, y es: amaos los unos a los otros. Amén. En este mandato nosotros tenemos que estar responsables todos. Por ejemplo, si yo miro a mi pastor que él está yéndose por un lado, por un caminar que no es de Dios, entonces es mi responsabilidad enfrentarlo y decirle: hermano, venga, vamos a platicar. Yo estoy viendo este comportamiento, el Señor me ha dado a ver esto, y el Señor no está de acuerdo con esto que usted está haciendo, ¿ok? ¿Qué hacemos? Entonces, si él actúa con humildad necesaria, la que necesita en ese momento, él va a ser capaz de decir: hermano, ¿sabe qué? Es cierto, sí. Dios ya me ha estado hablando a mí, pero ahora me lo confirma por parte de usted, de que lo que está pasando en mi vida no es tan correcto, así que voy a corregirlo. Entonces, de esa manera podemos evitar que alguien vaya más allá hasta llegar al pecado, ¿ok? Porque la palabra dice así, dice: por cuanto no se le echa mano al mal proceder, el corazón del ser humano, el corazón del Hijo del Hombre está presto al mal. ¿Qué significa? Que cuando miramos un error en alguien que está cometiendo, el error te lleva al pecado, ¿ok? El error todavía no es pecado, pero está cerca. Por eso Jehová le dijo a Caín: si tú lo hicieras bien, serás recompensado, pero si lo haces mal, el pecado está a la puerta esperándote. Así que el problema aquí es que pues hay gente mirando a los demás caminando erróneamente, pero no hacen nada, no le dicen nada, no van y se acercan con él y le dicen: hermano, usted está caminando erróneamente. Independientemente del cargo humano que tenga en esta tierra, es su hermano y es un alma, ¿ok? No lo mire así como, mire, si usted siente que la persona es soberbia y no lo va a escuchar, ese ya no es problema suyo, ¿ok? En las responsabilidades de la atalaya dice que está: si tú hablas, y el impío, mire, impío es una persona que está empezando a caminar en impiedad, que ya no está caminando en la piedad, ¿ok? Ahora, dice la palabra: si tú vas y hablas con el impío, y el impío se convierte de su mal andar, no del pecado, de su mal andar, si se convierte de su camino de impiedad, dice, entonces habrá salvado la vida de tu hermano, habrá salvado un alma. Pero si no le dices nada, te lo estoy parafraseando, no lo dice así, pero así es lo que da a entender. Dice: pero si no le dices nada y no le avisas, él morirá, pero la sangre será demandada de tus manos, porque a ti se te dio a ver el error que estaba cometiendo el hermano mientras caminaba mal, y nunca le echaste mano a ese error. Así que él morirá por su error, claro que sí, por su pecado y por su caminar mal, morirá. Pero la sangre será demandada de tu mano, porque estaba en tu área el decirle, o estaba entre tus responsabilidades como atalaya, el decirle a tu hermano, sin importar qué cargo tenga en la iglesia, el decirle a tu hermano que lo estabas viendo caminar erróneamente, ¿ok? Así que tenemos esta responsabilidad de amarnos los unos a los otros,
Y no hay mejor manera de demostrar el amor que no permitiendo que alguien camine en el error. ¿Ok? Que la palabra dice que no hay más demostración de amor que esta. Que alguien ponga su vida en rescate de muchos. ¿Qué significa? Que si tú te dedicas a que otras vidas sean rescatadas, y cuando digo esto me refiero a las vidas que están en la iglesia y las vidas de afuera también, ¿ok? Si tú te dedicas a que vidas sean rescatadas por medio de una palabra, por medio de lo que sea que Dios te diga que hagas por una vida, ya puede ser por un medio económico también. Hay vidas que están a punto de irse por algo que les está pasando y el Satanás los está jalando por afuera y tú puedes, si tú tienes algo con que ayudar a alguien, le podrías evitar que Satanás lo tiente doblemente allá afuera. Y cosas así. Ahora, el asunto es, tenemos aquí en este verso, tenemos, gloria a Dios, tenemos en este verso, perdón que me está sonando el teléfono, tenemos en este verso a Jesús diciéndole a los discípulos, ¿saben qué, señores? Rueguen al Padre. No les está preguntando, ¿les gustaría a ustedes rogar al Padre para que envíe obreros a la viña? No, no les está preguntando, les está diciendo, ruéguenle al Padre. Por favor, manténganse rogando al Padre. ¿Para qué? Para que Él envíe obreros a la obra, a la viña, ¿ok? Ahora, igual te repito que tenemos a muchas personas hoy, ni siquiera rogando para que Dios envíe obreros, sino que criticando hasta a los que están todavía, a los que están sirviendo, criticándolos de manera indebida. Cuando digo esto me refiero a que tienen una forma de juicio muy superficial y juzgan a todos por cosas tan pequeñas, los juzgan con una severidad bien grande. Y eso está mal, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a hablar del tema. Miren, en este verso tenemos dos grupos. Dice la palabra, léemelo, amor. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Bien, tenemos a dos grupos, a los obreros y a la mies. Y con esto nos vamos a ir. Vamos a platicar de estos dos grupos. Pero antes déjenme contarles algo que me pasó una vez. Hace algunos días, no, unos meses creo, algo así. Me encontré a una persona y la saludé, ¿cómo está? Y me lo encontré en el teléfono, no me lo encontré personalmente. Y empecé a saludar y le pregunté cómo ha estado. Y me dijo, muy bien, aquí sirviéndole a Dios, me dijo. Oh, entonces a mí me pareció que esta persona predicaba o ejercía algún cargo. Entonces le pregunté, oh, qué bien, le digo, qué bien que está sirviendo. ¿En qué está sirviendo? No, me dice, no tengo ningún cargo, solo estoy en la iglesia, solo estoy yendo a la iglesia, me dijo. Y miren, tenemos este problema de que la gente ha estado pensando a lo largo del tiempo que ir a la iglesia es servir a Dios. Y no, no, eso es bien diferente. Mire, ir a la iglesia es cultivar su salvación, digámosle así. Es atender al llamado que Dios le está haciendo a usted como alma. Eso es ir a la iglesia, pero eso no es servir todavía. No, servir es algo mucho más profundo que salvarse a usted mismo, ¿ok? Eso es algo diferente. Entonces, quiero que aclaremos ese concepto que las personas tienen en su mente, que ir a la iglesia es servir. No, de hecho, miren, les voy a decir esto. No sé si ustedes se acuerdan de María y de Marta. Tenemos a Marta sirviendo, pero tenemos a María no sirviendo supuestamente ante los ojos humanos. No sirviendo, solo sentadita y escuchando el mensaje. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que María, por estar haciendo servidumbre visible ante los ojos, creía que ella estaba haciendo lo correcto. Entonces, cuando llegó de Jesús, mire que se paró delante de Jesús y le dijo, ¿acaso no te da cuidado a ti que solo yo estoy sirviendo y esta está sentada aquí? Entonces miren cómo es esto. Lo que pasa es que María estaba atendiendo la voz de Dios, atendiéndola para ponerla por obra. ¿Qué significa esto? Que aunque Marta se mirara haciendo movimientos, María estaba calculando bien sus movimientos
futuros y qué era lo que tenía que hacer verdaderamente para servir en el reino. Y les voy a explicar por qué. Miren, fue a María, y pónganle nota, noten esto y pónganle atención, porque fue a María a quien se le reveló la muerte de Jesús por primera vez. ¿Por qué? Porque ella corrió a agarrar todos sus ahorros, comprar un bote de perfume de nardo, del más caro, y corrió a ungirlo para su muerte. Cuando llegó, unos dijeron, hubieran vendido este perfume. Pero Jesús dijo, no, esta para mi muerte me está ungiendo. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando ahí? A María se le había revelado que venía la muerte de Jesús y ella aprovechó, dijo, sí, claro que sí, voy a aprovechar este momento para hacer algo para Jesús, para hacer algo verdaderamente digno para Él. ¿Qué significa esto? Que a María, por haber estado atentamente escuchando la voz de Dios en ese momento, se le fueron reveladas muchas cosas. Muchas cosas. Ahora, el que estaba allá sirviendo de ujier, creyendo que eso era servir o sirviendo de esto, claro, no estoy en contra de eso, hay que hacerlo. Gloria a Dios por lo que sirven, porque si no sirvieran ellos, pues ¿quién serviría? Ahora, pero no crean que servir en ese aspecto es servir en el reino. No, miren, la iglesia donde ustedes asisten tiene necesidades humanas y materiales. Y esas son las que suplimos sirviendo nosotros de mover las sillas, barrer y cosas de estas que hacemos, limpiar los baños, las cosas que hagamos en la iglesia. Pero estas cosas son servidumbre humana, son cosas que hay que hacer. Y gloria a Dios por las personas que las hacen. Gloria a Dios por eso, porque está muy bien, gloria a Dios. Pero no crean que eso es servir en el reino, no. Eso fue lo que le pasó a María. Pensaba que eso era servir a Jesús. Pero Jesús le dijo, esta escogió la mejor parte. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Escuchar con un corazón atento qué es lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. Así que después puso por obra. Y te repito, a María se le fueron reveladas cosas por estar atentamente escuchando a la voz de Dios. Se le fueron reveladas cosas que a Marta no se le fueron reveladas. ¿Ok? Así que Marta podía estar siendo visiblemente sirviendo delante de los hombres. Ya, Marta, ¿cómo se mueve? Marta, ¿cómo cocina? Marta, ¿cómo sirve? Ah, gloria a Dios por la vida de Marta. Pero hay gente sentada intercediendo por los pastores o por las iglesias que no se miran, están ahí sentados y a esas personas nadie las reconoce, pero Dios sabe que ahí están. ¿Ok? Y son personas que pasan en oración todo el tiempo. Señor, fortalece a mis pastores, a mis líderes. Señor, por favor, a los predicadores. Trae más predicadores a la viña, Señor, porque necesitamos más predicadores. Orando por las almas. Orando por las almas para que vengan al Señor. Y gloria a Dios por esa clase de servicio en el reino. Así es. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Ibas a decir algo? Sí, también voy a contar el ejemplo de una amiga y hermana en Cristo que tenemos, que ella no es de la que usted la va a ver sirviendo allá en el púlpito cantando con algún privilegio que en la iglesia le asignen, no, el trabajo de ella es cada que pueda traer almas al camino del Señor. Ella le gusta visitar, ir a ver quién está en necesidad, y eso es lo que hace ella, invitar a la gente que venga a la iglesia, y créame que ella está sirviendo grandemente en el reino. Usted no la va a ver arriba en el altar teniendo un privilegio, predicando o dirigiendo el culto, ninguno de esos privilegios, porque si las ponen allá arriba, corre porque tiembla estar arriba en el púlpito. Pero vemos a esa mujer y nos ha servido de bastante de ejemplo, y siempre la ponemos a ella en ejemplo, cómo ella sirve en el reino de Dios. Son muchas las almas que ella ha ganado para el reino de Dios, que invita a los jóvenes, que invita a las personas que ve que son nuevas en la iglesia. Ella siempre está visitándolas, ella siempre está atenta que qué necesitan, que motivando a la gente a oración y todo eso. Y vemos esa mujer que es una gran servidora en el reino del Señor. Es un ejemplo a seguir. Gloria a Dios. Ahora, vamos a hablar de estos dos grupos, que uno se llama mies y el otro se llama obreros, ¿ok? Y la palabra nos da características o una característica específica de cada grupo. Por ejemplo, en la mies nos menciona que es mucha, ¿ok? Y aquí vamos a partir. ¿Por qué? Porque para entender, Dios bendiga a mi hermana Paula García. Dios me la bendiga, mi hermana, bienvenida. Ok, para entender
¿qué es la mies? Vamos a tener que tomar en cuenta que la mies es mucha, ¿ok? Entonces vamos a tener que recordar que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que como los obreros son pocos, escogidos son pocos, la mies es mucha, muchos son los llamados. Vamos a ubicar a la mies en ese grupo de muchos, ¿ok? ¿Dónde está la mies? En los muchos. ¿Y dónde están los obreros? En los pocos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que ubicar, por ejemplo, mira, si tú te consideras de los pocos, debes de ubicar dónde está tu mies a la que le vas a predicar o a la que le vas a servir. Vas a tener que ubicar, por ejemplo, mira, mi mies, si mi familia no fuera cristiana, mi mies sería mi familia, para empezar. No puedo ir a buscar otras mieses allá afuera si la mies mía está mal, ¿ok? Así que, para empezar, mi mies, la mies a la que yo soy llamado a ser obrero, para empezar, es mi familia, ¿ok? Ese es mi mies. Ahora, si mi familia ya está bien, miren, hay algo acá. Les voy a explicar esto, mira. La palabra dice que Job sacrificaba por si sus hijos le habían fallado a Jehová o por si le habían ofendido a Jehová. ¿Qué significa? Que estos muchachos ofendían a Jehová de vez en cuando y Job lo sabía, ¿ok? Esto la palabra dice por si acaso, pero Job sabía muy bien por qué. Ahora, nadie va a sacrificar sabiendo que, no, mis hijos ya los conozco, son hijos de Dios y tocan en la alabanza y predican y mis hijos, no. Así que si alguien conoce cómo son sus hijos, pues es uno de padre, ¿ok? Así de sencillo. No podemos cerrar los ojos solo porque los amamos, pero sabemos qué clase de genética les heredamos y qué clase de carácter les heredamos. Y partiendo de ahí, deberíamos de saber de a qué podrían ser capaces o no. ¿Ok? Así que, miren, tenemos a la mies que es mucha, como muchos son los llamados. Así que, ¿dónde está la mies? En todos lados porque es mucha. Es mucha. Y si es mucha, está en todos lados. Empezando por mi casa. De hecho, la mies podría estar hasta dentro de mí también. ¿Por qué? Porque yo es posible que haya aceptado a Jesús, pero aún me falte mucho territorio que conquistar dentro de mí. ¿Qué significa esto? Que pues si yo soy dado al enojo, yo debo de conquistar ese territorio. Así que para empezar, la mies empiezo siendo yo. El espíritu y mi alma se unen para conquistar mi carácter y cosas que tengo dentro, ¿ok? Así que la mies, en ese caso, se empieza por dentro de su casa. Así que la palabra dice, ¿cómo es posible que puedas querer sacar la viga del ojo de tu prójimo? La paja del ojo de tu prójimo si en ti hay una viga. Esto significa que lo primero que hay que hacer es limpiarse uno y después ver cómo limpia a los demás. Pero mira, en esto nos quedamos atorados en este caso. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca va a cambiar la imagen que tiene de ti en la mente. Aunque tú ya hayas cambiado, la gente va a creer que eres el mismo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús llegó a predicar al pueblo de él, digamos, regresó a predicar al pueblo de él, y dudaron de él, dijeron, pero ¿y este no es el hijo del carpintero, pues? Mira, para ellos nunca cambió Jesús en sus mentes. Aunque Jesús hoy tenía un ministerio celestial, para ellos nunca dejó ser el hijo del carpintero. Aunque ya no le hayan visto comportamiento como el comportamiento que tenía cuando estaba muchacho. Mira, te voy a decir esto, mira. La palabra dice esto de Jesús cuando estaba joven. Dice que se les perdió a los papás y lo hallaron predicando. Lo encontraron y vámonos Jesús y ya. Y allí dice la palabra esto de Jesús. Dice, y Jesús les dijo, ¿acaso no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces mira, allí adelantito de ese mismo versículo dice, y Jesús se fue con ellos y estuvo sujeto a ellos y estuvo sujeto a sus padres, dice. ¿Qué significa esto? Que la misma Biblia señala el acto de Jesús de haberse desperdigado de sus padres como una insurrección. No fue sujeción esa. Así que él señala ese acto como que Jesús hizo algo que no estaba propiamente bien hecho.
por habérsele desperdigado a sus padres, porque debió haber estado sujeto a sus padres. Ellos lo llevaron al mercado, a las fiestas de Jerusalén, y la responsabilidad de él como muchacho, como hijo, era irse con ellos otra vez. Él tomó una decisión que no debió haber tomado como joven. ¿Por qué? Porque tenía que estar sujeto a sus padres. Y la palabra dice que después de ese acto, dice, él estuvo sujeto a sus padres por el resto del tiempo. ¿Ok? Entonces, desde allí debes tomar en cuenta que Jesús tuvo algunos comportamientos, no voy a decir pecaminosos porque no, pero tuvo unos comportamientos que eran dignos de ser reparados, de ser corregidos. Corregidos, va. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que a ese Jesús pudieron haber conocido en ese pueblo. Y cuando regresó con su ministerio ungido y todo bien, ya no lo cambiaron. En sus mentes siguió siendo el hijo del carpintero, aquel, el que se les perdió una vez cuando lo llevaron a las fiestas y él se les perdió. Ese muchacho es aquel que se les perdió a los padres porque pensó que él podía tomar sus propias decisiones sin contar con sus padres. ¿Acaso ese Jesús es el que viene hoy a predicar? Mire, en sus mentes nunca cambiaron el concepto de Jesús, aunque Jesús era otro. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Te lo estoy diciendo porque a veces la gente te mira comportamientos erróneos y tú ya los corregiste, pero en la gente te quedaste como así. No cambiaron esa imagen que tenían de ti, de la persona que cometía errores o que hacía algo que no estaba debidamente hecho, aunque ya decíamos haber sido hijos de Dios, pero comportándonos de una cierta manera que era digna de ser corregida. Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Te lo estoy explicando porque a la hora de irle a hablar a muchos, de hecho Jesús llegó a hablarle a muchos, a su pueblo, y mira que los muchos lo rechazaron por la imagen que tenían ellos de él, y no la cambiaron jamás. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Que si Dios te dice algo a ti, que corrijas, corrígelo, ¿ok? Amén. Pero que ya, si la gente no quiere cambiar la imagen que tiene tuya en sus mentes, ya ese ya no es problema tuyo. Ya esa es responsabilidad de ellos, ¿ok? Ahora, responsabilidad tuya es corregir lo que Dios te dijo, corrige. ¿Ok? Hasta allí estamos muy bien. Y mientras tú corrijas lo que Dios te dijo que corrigieras, Dios te respalda. ¿Ok? Mira que a Jesús Dios lo respaldaba 24/7, digamos. Lo respaldaba 100%, ¿ok? Así que el mismo Jehová, el mismo Dios habló desde el cielo, recomendando a Jesús y dijo, ¿saben qué? Este es mi hijo amado en quien yo sí tengo complacencia. Este me complace porque me agrada, este me obedece, este me busca y este busca mi presencia y trata y hace mi voluntad, no trata, hace mi voluntad. ¿Ok? Ahora. A este escuchad. A este oigan, dice, a este escuchen. ¿Por qué? Porque era una persona que se dedicaba a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que tú haz tu parte, ¿ok? Si la gente no quiere cambiar la imagen tuya que ha tenido desde siempre, entonces es problema de ellos. Pero aquí es donde te vas a dar cuenta que ya cambiaste, donde Dios sí te respalda. Cuando Dios te envía a orar por alguien y sana, Señor, me respalda. Claro, me va a seguir corrigiendo en otras áreas, pero me respalda, ¿ok? Porque sabe que mi corazón no es rebelde, que cuando me manda a decir, tú no debes de hacer esto, yo lo sigo haciendo por rebeldía. Y yo digo, no, pues no, a mí nadie me anda diciendo qué hacer, solo Dios y yo. Entonces, yo tengo una relación, mire, yo una vez me acuerdo que le hablé a una persona y me salió diciendo, si Dios tuviera algo que decirme, me lo dijera a mí, porque yo tengo una relación muy buena con el Espíritu Santo. Mire qué rebeldía, mire qué soberbia de persona. ¿Por qué? Porque pues al rey David Dios le mandaba hablar a través de alguien, a Saúl también, a todo mundo, a Elías, a Elí, a un montón de gente le mandaba hablar a través de otros, aunque tenían una relación con Dios, ¿ok? Porque a veces cuando nosotros estamos cometiendo errores somos incapaces de ver, pero Dios nos manda a decir, eso no está bien. Y hay que hacerle caso, ¿ok? Ok, entonces miren, ¿qué pasa con los muchos o con la mies? Vamos a identificar primero la mies. ¿Por qué? Porque es a esa mies a quien le vamos a predicar, ¿ok? Esa mies a la que te van a llamar como obrero. Ya vamos a llegar a la parte del obrero, pero primero quiero especificarte
lo que es de la mies, porque quiero hablarte de la mies también, no solo de los obreros. Ahora, ¿qué pasa con la mies? No sé si, mire, ya establecimos que la mies es mucha como los llamados. Muchos son los llamados, la mies es mucha. En el grupo de muchos está la mies o las multitudes o los llamados, que son igual. Es el mismo grupo, ¿ok? Recuerda que a Jesús lo seguían multitudes, muchas personas. Pero de ahí 12 sacó y después sacó otros 60, otros 70, parece. Sacaba grupitos de multitudes. Así que tienes que tener en cuenta que aunque son muchos, no son parte del grupo escogido, ¿ok? Entonces, mira, ¿qué pasa con los muchos? Los muchos, no sé si tú te acuerdas cuando llegaron a buscar a Jesús, va, te voy a poner un ejemplo. Cuando llegaron a buscar a Jesús, dice la palabra que Judas llevaba una multitud de muchos para capturar a Jesús. Y eran muchos los que seguían a Judas para ir a capturar a Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos ver del grupo de la mies o de la multitud? Que la mies o la multitud o los muchos todavía son personas que pueden llegar a confundirse en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué? Porque a este grupo que llegó contra la verdad, date cuenta que lo lideraba Judas, una persona confundida en su mente de qué era lo que tenía que hacer. Porque a él cuando lo llamaron para ser discípulo. Pero en el lapso del discipulado, él torció su mente y se confundió. Y empezó a hacer cosas que no debió haber hecho. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que te quiero decir a ti es que los muchos tienden a confundirse. Los muchos tienden a ir contra la verdad a veces. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Que la multitud o todos los que están en la banca a veces tienden a confundirse y a ir contra la verdad. ¿Cómo es esto? Pues te voy a decir esto. Mira, esta multitud que iba a buscar a Jesús iba y te llevaba de líder a un traicionero o a alguien que iba contra la verdad. ¿Y qué es lo que te quiero decir yo a ti? Que a veces nuestro propio corazón se pone de lado contra la verdad. Se pone del lado de las multitudes contra la verdad, contra lo que es verdadero, contra lo que Dios quiere enseñarte, contra lo que el Espíritu quiere hablarte y decirte que hagas. Tu propio corazón se pone en contra de la verdad y forma parte del grupo de los muchos. ¿Ok? Y ahí tienes que tener mucho cuidado porque cuando el Espíritu viene y te habla algo y te dice esto vamos a hacer, ya no tienes que consultar con nadie más, con tu mente ni con tu corazón, nada. Solo lo que el Espíritu te diga. Si el Espíritu te dice vamos a ayunar mañana, no dejes que tu corazón te diga mejor ayunamos otro día. Si el Espíritu te dice vamos a orar ahorita, no dejes que tu mente te diga al ratito oramos ya cuando nos vayamos a acostar. No dejes pasar esas, no dejes que la verdad sea confundida en ti. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla es porque quiere algo contigo. ¿Ok? Ten cuidado con eso. No formes parte de las multitudes. Eso es lo que hacen los muchos. Eso es lo que hacen los muchos. Por eso es que están formando parte de un grupo que se llama muchos o de la mies. Están formando parte de un grupo que está confundido y que todavía no ha hallado el camino correctamente. Sí están dentro del pueblo, pero todavía no han hallado la verdad que está en el centro del pueblo, digámosle, por un decir. ¿Va? Entonces, el asunto es que para que tú seas sacado del grupo de los muchos, tienes que empezar a actuar de manera especial. Mira, lee mi amor Colosenses capítulo 3, de versos 12 y 13. Quiero que sepas que mientras tú no salgas del grupo de los muchos, no vas a ser escogido, ¿ok? El grupo de los muchos todavía se comporta confusamente y a veces se pone contra la verdad, como ya te acabo de hablar acerca del grupo que seguía a Judas, ¿ok? Así que tú no fuiste llamado a ser parte de los muchos, tú fuiste llamado a ser escogido, pero para ser escogido tienes que tener características como estas. Colosenses 3. ¿Qué? 3, 12 y 13. Amén. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gloria a Dios. Mira, ¿quieres formar parte de los escogidos? Aquí está la receta. La receta es, dice, comportaos, ¿qué? Vestidos No, como, vestidos. como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Y de ahí te empieza a dar la receta de cómo es comportarse como un escogido de Dios santo y amado. Y es misericordioso, benignidad, paciencia, humildad, mansedumbre. ¿Quieres tú ser parte de los pocos o ser parte de los obreros? Entonces hay que adoptar estas capacidades, estas características, ¿ok? Ahora, pero tenemos gente deseando servir, pero no deshaciéndose de lo que ellos tienen dentro. Y acá tenemos un problema. Porque ¿cómo? Dios no va a usar un vaso sucio. ¿Sabes por qué? Porque no es posible que de una fuente salga agua amarga y agua dulce a la vez. ¿Qué significa esto? Que si tú no eres humilde, vas a sacar soberbia de adentro. Y mientras estás tratando de ayudar, mira, no basta con la intención, ¿ok? No basta con la intención, tienes que estar preparado para ayudar. Mientras estás tratando de ayudar a alguien con tu intención, lo que pasa es que puedes desesperarte y más bien insultarlo. Yo he visto gente que va a evangelizar y salen enojados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Pues salen mandando al infierno de un solo a las personas. Salen insultando a los demás y al que está siendo evangelizado y salen diciéndole, no, usted es un hijo del diablo, ya, y arrepiéntase. Solo porque tal vez le habló contrario a lo que le está hablando de la palabra, y no tiene que ser así, porque la palabra no es para contenderla. Y si es usted va, como estás diciendo, que va preparado, usted va a ir con la palabra exacta que necesita el alma, porque para eso es la guianza del Espíritu Santo. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ir guiados por el Espíritu. Cuando nos enfrentamos a una alma que está necesitada de Dios, Dios te habla por medio del Espíritu y te guía y te da las palabras que necesita escuchar esa alma. Gloria a Dios. Ahora, hablemos un poco de los pocos o de los obreros. Mira, obrero, recuerda que la palabra obrero es perteneciente a la obra. Nosotros conocemos la obra como una obra de edificación o como albañilería, digamos. Nosotros lo conocemos así. Pero sí, hasta cierto punto es permisible y es aceptable pensar que es una obra que se está edificando, un edificio, una casa o lo que sea. Pero déjame decirte que la obra más grande de Dios no es formar una iglesia con un grupo de personas numerable, no. La misión de Dios es formar discípulos. La misión de Dios es que las personas lleguen a conocer verdaderamente a Dios, tengan una relación con Él, después de ser llamados, Dios los prepara y los prepara para que ellos puedan alcanzar otras almas. Mira, ese es todo el proceso. Así como nosotros naturalmente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, el proceso espiritual de todo cristiano es llamado, capacitado y de ahí pues tiene que trabajar en la obra, ¿ok? Cuando te digo trabajar en la obra, no necesariamente me estoy refiriendo a un título terrenal que te digan, vaya, te voy a mandar de pastor y ahora ya estás trabajando en la obra. No, trabajar en la obra es cuando Dios te pone en el corazón a hacer. Mira, mi esposa y yo, nadie nos ha dicho, prediquen, nadie en el mundo material, pero Dios sí nos dijo, prediquen. Y aquí nos tienes predicando porque Dios nos dijo, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que tú no necesitas un nombramiento humano para predicar. La palabra está aquí, estúdiala, vívela y predícala, ¿ok? Y eso es todo. Mira, nosotros donde vayamos, siempre andamos predicándole a las personas. Aprovechamos cada encuentro que tenemos con personas para hablarle de Dios. Eso sí lo hacemos. Y eso es predicar, eso es. Ahora, ¿puedes hacer eso tú? ¿Quieres convertirte en un obrero? Debes hacer eso. Eso es lo que hay que hacer. No es algo complicado, es algo normal.
Es como, mira, yo ahora, yo estoy platicando contigo. Yo no estoy predicándote ni haciéndote un gran mensaje, no, yo te estoy platicando estamos. Eso es lo que estamos haciendo, platicando para que tú puedas ver más o menos cómo se debe de comportar un cristiano y qué es lo que debe de hacer un obrero. Entonces ya es decisión tuya si lo quieres hacer. ¿Ok? Mira, cuando yo leí en la palabra que hay un versículo que dice, vayan y prediquen el evangelio por todo el A mundo. decir ese verso. Amén. Cuando yo leí ese versículo, sentí que Dios me dijo, predica. Ahora, yo no le voy a ir a preguntar a cualquier líder de la iglesia o donde sea. ¿Puedo predicar, hermano, me dan permiso de predicar. No, aquí lo dice. O ya es mi tiempo de predicar. No, desde el momento que ya tuviste un encuentro con Dios en tu vida, puedes hablar de lo que Dios ha hecho en ti. Puedes hablar de cómo era tu vida antes y cómo eres ahora. Eso es predicar. No tienes que graduarte de esto y lo otro. Ahora, si quieres estudiar, está muy bien. La preparación es excelente. Pero para empezar a predicar no tienes que tener los títulos grandes de que vayas a un instituto para poder aprender a predicar. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, de las maravillas que Dios va haciendo en tu vida, cómo Dios transformó tu vida. Eso es predicar, y empieza haciéndolo con las personas que tienes a tu alrededor, pero primeramente tienes que dar un testimonio bien, porque si no estás dando un testimonio bien, las personas no van a creer en lo que les estás hablando, porque van a decir, bueno, pero usted está diciendo que ya no es el mismo, pero nosotros lo vemos igual. Primeramente tienes que asegurarte de que hay un cambio en ti, y entonces allí después empiezas a hablarles a los demás, a hablarles de lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo fuiste cambiando y todo lo que Dios hizo en ti. Eso Gloria es a Dios. Gloria a Dios. Eso es predicar, no es otra cosa, ¿ok? Ahora, ¿quieres convertirte en un obrero? Es que el asunto aquí es si quieres o no. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere, ese es el asunto, porque hay gente que cree que no tiene la responsabilidad en sus manos de predicar este evangelio, y eso es incorrecto. Sí. Eso no es cierto. Eso es un mandato para todos, ¿ok? Amén. No vengas aquí porque al cielo no vas a llegar diciendo, Señor, yo pensé que no era para mí. No, no vas a llegar al cielo diciendo eso. Al cielo no puedes llegar con excusas. Señor, es que yo pensé que eso de predicar no era para mí. No, ¿eres parte de este reino o no? Porque el que no recoge conmigo desparrama. ¿Ok? Aquí no hay un intermedio. Así que o eres parte de este reino o no lo eres, ¿ok? Y parte de este reino es divulgar esta palabra, este evangelio al que fuimos llamados a vivir, divulgarlo también, para que otros lo vivan. Esto es bien sencillo esto. Ahora, ¿ibas a decir algo? Con el simple hecho de tu comportamiento, con eso estás predicando, con eso estás dando testimonio de Dios. A veces nosotros nos encontramos personas que no las conocemos, pero solo las miramos y nosotros miramos la diferencia, sentimos que aquella persona es alguien diferente, y ya cuando empezamos a platicar con ella nos damos cuenta que es una persona que es cristiana, pero el testimonio que refleja el comportamiento que está teniendo esa persona habla de que es diferente. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que la gente vea la diferencia en nosotros, que vean nuestro comportamiento donde quiera que estemos. Entonces van a saber que somos algo diferente. Entonces allí las personas, incluso hay personas que se atreven a se acercan a preguntarte que mire que yo veo que usted es diferente, y ya entonces allí es una pauta que también debes usar para hacerles ver de que Dios ha transformado tu vida. Gloria a Dios. Ahora, voy a hablarte de los obreros, pero quiero que entiendas esto primero. ¿Por qué los obreros son pocos? Porque tienen requisitos más específicos, tienen requisitos más especiales. Para empezar, dice la palabra que hay que llenarse de misericordia, de benignidad, de paciencia, de humildad. Para ser un obrero tienes que tener esas cualidades y tienes que estar viviendo permanentemente en esas cualidades, ¿ok? Jesús dijo, el que permanece en mis palabras, ese es verdaderamente mi discípulo. Ahora, no puedes predicar el evangelio si no eres discípulo. Eso sí, eso es algo que tienes que tener en cuenta, ¿ok? Y para ser discípulos tienes que permanecer practicando la palabra, viviendo la palabra, ¿ok? Ahora, mira, ya te dije y te lo repito que
que este proceso solo es llamado, preparación y guerra. Esto es así. Ahora, ¿por qué vas a estar, por qué vas a estar en el proceso de preparación todo el tiempo y nunca vas a ir a la guerra? ¿Por qué tendría que pasar eso en tu vida o en la vida de cualquiera? ¿Por qué tendría que pasar eso? No puede estar siendo esto así. No, porque si esto te está pasando, entonces no has llegado ni a ser útil. La palabra dice que Jesús se paró en los discípulos y les dijo, cuando ustedes hagan todo lo que yo les he dicho, considérense inútiles todavía. ¿Qué significa? Que tienen que pasar más allá hasta ser útiles. ¿Qué significa? Que si yo solo si yo me gasto los años de vida que tengo sobre esta tierra, solo obedeciendo la palabra, pero sin predicarla, entonces tengo un problema. Soy inútil. Soy inútil porque solo quiero salvarme a mí mismo. No quiero compartir esta palabra y yo fui llamado a compartirla. Así dice la palabra. Dice, vayan y prediquen este evangelio. Así dice, ¿ok? Entonces, tenemos que predicar este evangelio en nuestro mundo para empezar. Nuestro mundo. Mira, me acuerdo cuando yo vine al evangelio. Cuando yo vine al evangelio, cuando Dios me llamó, recuerdo que lo primero que hice fue venir a predicar aquí a la casa. No te lo digo así el siguiente día, no. Te digo que me fui preparando mi testimonio y fui comportándome de manera debida y después le empecé a hablar a esta gente, a mi esposa, a mis hijos. Y ahora, mira, todos en mi casa, falta uno nada más, pero todos en mi casa ya están, ya han aceptado y otros, y te quiero decir que hemos avanzado, pues. En 3 años el Señor ha recogido toda mi familia dentro de sus alas, dentro de su reino, pues. Y solo me falta uno, pero yo sé que ahí viene. Yo sé que ahí viene. Yo sé que Dios le tiene el tiempo esperándolo y yo sé que va a venir a los pies del Señor, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que tu mundo primero es tu familia, ¿ok? Sí, mira, si cada familia, si cada cabeza de familia se dedicara a ganarse toda su familia para traerla a la iglesia, las iglesias estuvieran llenas, ¿ok? Ahora, ¿hay hijos que no quieren? Sí, señores, hay hijos que no quieren. Ya son adultos y no quieren. Va, ya son adultos y no quieren. Sigámosles dando buenos testimonios, consejos y orando por ellos. Un día van a venir. No te preocupes, ¿ok? Pero no te dejes atacar por el enemigo diciendo que te diga el enemigo en tu mente, pero tu hijo allá anda haciendo cosas malas y tú cómo vas a predicar el evangelio si tu hijo hace cosas que no son de Dios. Entonces, no te dejes molestar la mente por el enemigo de esa manera, porque el enemigo lo que quiere es que detengas tu andar, que detengas, que no hables la palabra y eso no se puede, ¿ok? Tienes que hablarla. Y toma en cuenta de que Dios honra a quienes le honran. Gloria y esa a es Dios. una manera de honrar a nuestro Dios cuando te dedicas a servirle, cuando te dedicas a agradarle y Él se va a encargar de lo demás. Así Gloria que no a te Dios. puedes dejar engañar la mente por el enemigo a que te haga creer de que no eres apto o que no puedes predicar o hablar de lo que estás hablando porque tu hijo o tu hija no está convertida. Eso no dejes que el enemigo te frene a hacer la obra de Dios. Amén. Mira, hay una cosa aquí. Yo sé, la Biblia dice que el obrero o el obispo la familia tiene que estar bien fundada en Dios y los hijos también. Pero recuerda que los hijos cuando tienen voluntad propia ya están grandes, ya no se les puede obligar, ¿ok? Y a los niños se les tiene que llevar para que aprendan el caminar de Dios, pero a un adulto ya no se le puede obligar. Él va a hacer lo que él quiera porque el mundo ya probó el mundo y ya lo está llamando el mundo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que Dios no está en un molde, pues es lo que te quiero decir. ¿Qué significa esto? Que mira, Dios lo puede hacer de una manera como lo hizo con el carcelero, vaya, digamos, el carcelero al que Pablo creo, o Pedro creo, o Pablo, uno de los dos. Bueno, al carcelero le dijo, él les preguntó, ¿y qué tengo que hacer yo? Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, primero tú, y después tu casa, ¿ok? ¿Qué significa? Que en el otro pasaje está diciendo que el que predica, el obispo, no el que predica. Predicar todos estamos responsabilizados primero con nuestro testimonio y después con nuestras bocas. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que Dios no está en un molde. Dios lo puede hacer en un orden o en el otro, pero lo va a hacer. Eso sí está seguro. Que lo va a hacer, lo va a hacer. Mira, si yo hubiera empezado a que mi familia estuviera en el Señor para empezar a predicar, solo porque la palabra dice que el que predica, o así se entiende, que el que predica, que todos los hijos tienen que ser de buen andar también. Entonces, yo no estuviera predicando, incluso hoy te acabo de decir que me falta uno, ¿ok? Pero Dios me dijo a mí una vez, me dijo, ocúpate de los hijos míos que andan afuera y andan necesitados de la palabra, y yo me voy a ocupar de los tuyos. Y yo hice ese pacto con Dios. Yo le dije, sí, claro, eso va, vamos, hagámoslo. Y yo he visto esa palabra respaldada. Te acabo de decir que solo uno me falta y mis hijos son varios, ¿ok? Y están bien. Y cuando yo te digo bien, no porque están a mi vista, bien, no. Te digo que el Espíritu me ha dado testimonio que son buenos, son cristianos buenos, ¿ok? Así que, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que para ser un obrero no necesitas un nombramiento. Y eso es lo que muchas personas están esperando hoy en día. Esta es una de las razones por las cuales las personas no llegan a ser obreros, porque están esperando un nombramiento. Y te voy a decir esto, mira. Jesús encontró a Juan, a Pedro y al hermano. Creo que Pedro y el otro, el hermano, Pedro y el hermano. Pedro, bueno, se encontró a dos pares de hermanos pescando. Y les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué significa? Significa que estos fueron transportados de una actividad física a una actividad espiritual, pero en la misma rama, pesca. ¿Qué son ustedes? Pescadores. Ok, ¿cuánto llevan de ser pescadores? Casi toda la vida. Ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que, mira, para que seas un predicador o un obrero o alguien que trabaja en la obra de Dios, tú no puedes esperar un nombramiento, tú tienes que estar haciéndolo, empieza a practicarlo, porque, mira, esto es como cuando alguien va a estudiar, ¿va? Cuando alguien estudia y se gradúa, pero por mientras estudia, él cuenta como que ya es, él cuenta porque esa es la meta que tiene, cuenta como que ya es abogado, si está estudiando para abogado, él cuenta como que ya es abogado. Él dice, no, yo estoy estudiando para abogado y voy a llegar. Todavía no puedo ejercer allá en las cortes grandes, pero puedo ejercer por acá, aconsejando a gente mientras yo aprendo. Aconsejo a la gente de qué es lo que legalmente se puede hacer o no se puede hacer, como una consejería. Y esto es igual en lo espiritual, ¿ok? En lo espiritual no puedes esperar a que alguien te diga, te nombre como predicador para empezar a predicar. No puedes hacer eso. No, tú debes de predicar esta palabra porque fuiste llamado a predicar. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay gente que no quiere empezar a predicar porque quiere que les den un púlpito para predicar. De ninguna manera es así. Mira, si mi esposa y yo estuviéramos esperando un púlpito para predicar, no estuviéramos acá. Hicimos nuestro propio púlpito. Y yo te aseguro que, mira, después de algún tiempo, mucha gente nos ha llamado, nos llaman, hermano, esto y lo otro, y nos llaman porque Dios los pone a que nos llamen. Algunos consejos, algo que nos quieren platicar, oración por ellos, y piden oración por los familiares. Pero si yo hubiera esperado a que me dieran un nombramiento humano, o un título, o un nombramiento humano, vaya, que alguien me dijera, o una asignación, que me dijeran, hermano, predique, hágase un programa y predique. Si yo hubiera estado esperando eso, no estuviera aquí, ¿ok? Y lo que te quiero decir de ti es que no esperes a que alguien te nombre obrero para trabajar en la viña. No hagas eso. Eso es un error muy grande. Tú tienes que empezar a trabajar en la viña. Escoge un trabajo, eso sí, porque la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Significa que si en el reino de los cielos no ejerces un trabajo, entonces tienes un problema. Así que el que no produce para su propia familia, el que no produce para los suyos, ha negado la fe. ¿Qué significa? Que no importa cuántos años tengas en el evangelio, diciendo que tienes fe y que crees, pero si no produces o no trabajas en la obra, entonces has negado la fe. Eso significa que debes de estar trabajando, haciendo algo,
en este reino de los cielos es muy penado el ocio. El ocio no es algo permitido aquí en el reino de los cielos. Nadie puede estar sin hacer nada en el reino de los cielos. O, o te dedicas a interceder en oración por personas. Mira, ese es uno de los ministerios que están escondidos, pero son muy eficientes. Pero Dios los toma muy en cuenta, esos ministerios. El mantenerse orando por personas es un trabajo muy grande. Es muy bueno en el reino de los cielos. Así que allí tienes. Si es que nadie te ha nombrado por ahora, empieza con eso. Y si quieres un nombramiento, acércate a los líderes tuyos y dile, hermano, yo quiero servir en algo, póngame a servir en algo, ¿ok? Yo te aseguro que Dios va a hacer sentir la gracia que ha puesto en usted para los líderes y pues te van a poner a hacer algo. ¿Te vas a decir algo? No. ¿No? Gloria a Dios. Ahora, mira, la razón número 2 por la cual una persona no quiere servir es que es una vida de sacrificio. Y aquí hay un problema. Ahí está. Aquí hay un gran problema, ¿ok? Una de las razones, la segunda razón por la cual las personas no quieren servir, no quieren dedicarse a la obra, a trabajar en la viña. Cuando digo trabajar en la viña es espiritualmente, no es que te tienen que nombrar físicamente o con nombramiento de hombre, ¿ok? Pero los que no quieren, una de las razones por las que las personas no se animan a trabajar en la obra es porque es sacrificado, por eso. Es sacrificado. Ahora, ¿es sacrificado de qué? De tiempo, es sacrificado de recursos, es sacrificado de ego. Y aquí hay un gran problema, ¿ok? Porque para servir, tú tienes que sacrificar de esas tres cosas. A cada rato tienes que estar intercambiando. Por ejemplo, si Dios te dice a ti, si Dios te muestra la necesidad de un hermano, digamos, y tú solo tienes $20, y Dios te puso la necesidad, no puedes ignorar esa necesidad. Así que para ser un buen servidor en la obra, tienes que agarrar la mitad de lo que tienes y tenga, agárrese ese, usted le sirve, el Señor me puso en el corazón que usted necesita, así que tenga. Entonces, no muchas personas quieren hacer eso. No muchas personas quieren sacrificar sus recursos, los que ya ganaron con sudor de su frente o como sea, pero no están muy dispuestos a sacrificar. Entonces, como no están dispuestos a sacrificar, entonces mejor no quieren servir, solo quieren salvarse a sí mismos. ¿Sabe qué? No, yo me voy a salvar yo solo mejor, Señor. ¿Sabe qué? No, poner a otros a predicar, yo no sirvo para eso. Dios sabe lo que le estás hablando. Dios sabe que tu corazón lo que está diciendo es, no quiero esa vida de sacrificio. ¿Ok? Y todos estamos responsabilizados a servir, a sacrificar tiempo. Mira, a veces, te voy a contar esto como experiencia personal, pero a veces nosotros ya estamos acostados, en la cama estamos acostados nosotros, y nos llama una persona, o nos dice Dios, vayan a visitar a tal persona, y en ese momento lo llamo y pregunto cómo está, y ya sé, sí, me sale con que están en problemas. Entonces, ya Dios nos dice, vayan a visitarlos. Ya pues nos cambiamos y nos vamos, y ya estábamos acostados, ya estábamos listos para dormir. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que este mundo de obrero o de servidor es sacrificado. Y esa es una de las razones por las cuales no cualquiera está dispuesto a hacer eso. ¿Ok? Ahora, también nos toca sacrificar ego. Cuando te digo ego, me refiero a mí, a nosotros mismos. Eso nos toca sacrificar. Nos toca sacrificar todo, nuestros sentimientos, nuestra propia razón, lo justo que es o lo injusto que es en nuestras mentes. Por ejemplo, si alguien me hace algo que yo considero que es injusto, tengo que sacrificarlo también. ¿Sabe qué? Es injusto lo que me hizo. Sí, pero pues hay que soportarlo. Ahora, es que llega un momento en el que uno se cansa de soportar, pero se cansa humanamente. No es que se cansa espiritualmente, porque espiritualmente, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros que nos ofenden? ¿Hasta 7 veces? No, 70 veces 7. No, mira, Pedro salió sacándole, poniéndose él como, yo lo voy a hacer, yo voy a ser perdonador. Hasta 7 veces, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no, 70 veces 7. Le dijo, vaya. No, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que esta vida de servidumbre o de obrero, estamos todos llamados a ser obreros. Quiero que sepas eso.
pero es sacrificado. Ahora, si no has empezado a sacrificar, empieza a sacrificar porque es lo que te toca. Esta vida de eso se trata. ¿Ok? Mira, cuando en el Apocalipsis hay un versículo que dice así: bienaventurados los que murieron en Cristo porque sus trabajos han cesado. ¿Qué significa esto? Que mientras tengas vida, la vida que Dios te ha dado en el Evangelio, estás responsabilizado a trabajar. No va a cesar tu trabajo hasta que mueras en Cristo. Y cuando te digo no va a cesar tu trabajo, me refiero a cosas que tienes que hacer en el reino, a hermanos que tienes que aconsejar, dinero que tienes que regalarle a personas cuando no tienen, consejos que tienes que dar, y a veces te la vas a ganar porque te vas a meter en una situación en la que te van a ver como el metido. ¿Qué anda haciendo usted de metido aquí? Y te la vas a ganar, ¿ok? Pero es cosa que tienes que sacrificar, tus sentimientos, tu tiempo y cosas de estas. Mira, ya se nos llegó el tiempo hablando de tiempo, pero quiero que sepas que servir o ser obrero es algo a lo que todos somos llamados. Claro, entre esos obreros hay niveles de servidumbre porque hay personas que han adquirido un nivel de sacrificio un poco más grande y sacrifican más que tú. Pero el sacrificio que tú haces es muy valioso para Dios también. Ujú. Pero recuerda algo, que Dios para todos tiene recompensa. Así que tampoco no te sientas, ay hermano, no es para que corras y te sientas asustado, no, Dios nos recompensa. Cuando de repente vienen situaciones a tu vida, tienes esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que Dios nos da. Hay muchas personas que viven con tantos problemas y a veces no se preguntan por qué me pasa esto, por qué lo otro, y solo viven en problemas. Y cuando estás confiando en Dios, cuando tenés a Dios